Buenos días, mis apreciados oyentes. ¿Cómo hemos amanecido este día? Bendito sea nuestro Dios que nos da el regalo de la vida. Tiempo de oportunidad para cada uno de nosotros. A cada una de ustedes, apreciadas damas, caballeros, adultos mayores y jóvenes, gracias por ser parte de Lecturas de Esperanza. Para esta mañana vamos a leer en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 3, el versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Reza las Sagradas Escrituras. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros todos, dice el versículo 18, con nuestro rostro descubierto, contemplando la gloria del Señor, vamos siendo transformados a su misma imagen, con siempre creciente gloria por el Espíritu del Señor. Bendita sea la palabra de Dios. Dice acá en las Sagradas Escrituras que vamos siendo transformados, es decir, cambiados, ¿verdad? A su misma imagen. ¿Y por qué cambiados a su imagen? Porque según nos cuenta el relato de la creación de este mundo y de la misma humanidad, allí en Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. Entonces, ¿cómo fuimos nosotros creados? A imagen, conforme a la semejanza de Dios. Y aquí Pablo nos dice, ¿verdad?, que vamos siendo transformados a imagen. Quiere decir, ¿verdad?, que tenemos miles de años de cargar con esa naturaleza pecaminosa. Entonces le sucedió algo a la imagen que Dios creó en nosotros. Se fue desperfeccionando, se fue borrando, fue desapareciendo. Entonces por eso Pablo nos está invitando a nosotros, ¿verdad?, que todos con el rostro descubierto. ¿Recuerdas tú cuando Moisés subía, ¿verdad?, allá al monte Sinaí a hablar con Dios, donde Dios le daba a conocer su voluntad para el pueblo de Israel, cómo debería conducirse, cómo debería comportarse, qué deberían ser en realidad como pueblo escogido de Dios? Cuando bajaba, dice que Moisés tenía que ponerse un velo sobre la cabeza, porque su rostro irradiaba luz. Era casi insoportable para muchos. Y así es. Dios mismo, su reflejo, su carácter, ¿verdad?, es amor, bondad, justicia, misericordia, clemencia. ¿Recuerdas cuando Moisés le pidió a Dios ver su rostro? Cuando pasó Dios frente a él, que solamente le pudo ver la espalda, se proclamaba Jehová Dios, clemente, fuerte, misericordioso. Entonces, el carácter de Dios, ¿verdad? ¿Para qué sirve un espejo? Yo sé que hay quizá pocas casas donde no hay un espejo, porque el espejo, ¿verdad?, tiene una utilidad práctica y diaria en la vida de nosotros, aunque en la antigüedad se usaba para diferentes propósitos. Allá, ¿verdad?, el espejo originario e inventado en la antigua Mesopotamia, hace más de 5.000 años, ¿verdad?, casi 6.000 dicen. Los primeros espejos se fabricaron de obsidiana, en vidrio volcánico, negro, brillante, y se utilizaba en la antigua Mesopotamia y hacer objetos decorativos para herramientas. Pero fue en la época romana cuando se empezaron a fabricar espejos de vidrio y eran muy costosos, así que solamente los que tenían dinero, los que eran poderosos, que estaban en la élite, podían tener espejos. En la Edad Media se convirtieron en objetos de lujo y se fabricaron con minas de plata, ¿verdad?, pulida. Pero no fue hasta el siglo XVII cuando se creó el proceso de fabricación de espejos modernos, utilizando una capa de plata sobre vidrio. Así que los espejos tienen una gran utilidad. Tanto es así que
La gente quiere aumentar los espacios y los ambientes, pues pone bastantes espejos. La gente quiere que las personas consuman más comida, ponen espejos también ahí en los restaurantes, ¿verdad? Para que la gente se vea a comer y se anime. ¿Para qué se usan? Bueno, los parques de diversión los usan y para diferentes usos. Pero ¿cuál es el uso que nosotros le damos cotidianamente a los espejos? Bueno, para que pueda reflejarse, ¿verdad? Nuestro rostro. Y así, pues, saber si algo nos quedó bien o si tenemos algún problema en la cara o en el cuerpo o si tenemos otra dificultad. El espejo rapidito, ¿verdad? Nos reflejamos en él y si estamos sucios, pues vamos y nos limpiamos. ¿Es el espejo el que nos limpia? No, somos nosotros, ¿verdad? Así que sigamos entonces. Allí se cuenta, ¿verdad? Que en las Sagradas Escrituras, ¿dónde entonces nosotros mirarnos para saber cómo estamos? Bueno, nuestro parámetro es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él vino aquí a la tierra, dijo, ¿verdad? No he venido a abrogar ni a la ley, ni lo que ya está escrito aquí en los profetas, sino a cumplir la ley de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de la ley de Dios? Romanos 7, 12, 14 nos dice que de manera que la ley, a la verdad, es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, dijo Pablo, ¿verdad? Vendido al pecado. Y como Jesús lo explicó en Mateo 5, 21 al 28, la naturaleza espiritual de la ley, al aclarar que no se refiere meramente a las acciones externas, sino también a los pensamientos internos del corazón. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo, explicando, ¿verdad? De no codiciar, aún a la mujer de tu prójimo, o sea, en el pensamiento. Jesús vino a explicar el verdadero espíritu con el que fue dado la ley de Dios. Nosotros, ¿verdad? Cuando estamos viviendo en un país o en una institución donde trabajas, nos dejamos guiar, ¿verdad? Por las instrucciones, los reglamentos que hay. A veces nosotros presentamos una actitud grotesca y rebelde cuando se nos empieza a hablar acerca de los mandatos del Eterno. Yo no sé por qué la cristiandad hemos caído en este problema. Si cada país, cada territorio, cada institución, incluso cada casa, tiene instrucciones, ¿verdad? Y reglas a seguir. Ahí nosotros podemos encontrar, ¿verdad? En el libro de Éxodo, leámoslo por favor. En el libro de Éxodo nosotros encontramos en el capítulo 31, versículo 18, leámoslo, dice, cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Fíjate que las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo, pero Dios tuvo un detalle especial. Si te fijas, cuando Dios creó todo lo que hay en el planeta Tierra, Dios emitía su voz y aparecía con su solo poder. Pero cuando creó al ser humano, cuando te creó a ti y a mí, Él se embarró sus manos con la tierra, el agua, ¿verdad? El barro. Lo talló, le dio forma. Y mira aquí también, en los mandamientos de Dios, Dios no dijo, ¿verdad? Primer mandamiento, amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón. O, oye Israel, el Señor tu Dios uno es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No, mira, se tomó la preocupación, el detalle de escribir con su dedo en rocas, en piedras. Maravilloso. No hay ninguna parte en las Sagradas Escrituras donde Dios mismo haya escrito, el legislador del universo, no solo desde el planeta Tierra. Y mire lo que dice allí también en Éxodo 32, 16. Leámoslo. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¿Por qué a veces nosotros nos ponemos rebeldes contra los mandatos del Señor? Sí, fíjate, ¿cómo podríamos saber nosotros cómo dirigirnos en una institución donde trabajamos, donde estudiamos, o en un país si no hubieran reglamentos a seguir? Sería imposible, ¿verdad? Hay que operativizar cuál es el propósito, la finalidad, el carácter, la filosofía de esa institución. Ahora, la iglesia,
que somos todos aquellos que reconocemos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, que venimos a pacto con Él a través de las aguas del bautismo por inmersión, que seguimos al Cordero de Dios por donde quiera que va. A estas personas, a este cuerpo de Dios, tiene que tener también instrucciones, y no las que inventa el ser humano, sino las que Dios ha establecido y escrito con su dedo. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, y si no lo estás, respeto también tu posición, ¿verdad? Gracias por permitirme leerte de la santa palabra de Dios. ¿Cuán abarcantes son estos mandamientos? Dice Eclesiastés 12:13, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ningún legislador humano podría haber publicado una ley como la que hallamos en el Decálogo. Una ley perfecta, porque todas las leyes son buenas humanas, ¿verdad? La mayoría. Pero puede hallarse en ellos defectos. Pero este breve compendio de los 10 mandamientos no tiene comparación. Es bueno, es excelente en la relación hacia nuestro Dios y en la relación horizontal con nuestro prójimo. ¿Ves? Una relación vertical de criatura a creador, de salvada, de rescatada a salvador. Y otra relación horizontal con mi prójimo, ¿verdad? Así que la ley de Dios es perfecta, simple y sencillamente, porque Él es perfecto. En otra ocasión estudiaremos que hay características que la ley de los 10 mandamientos presenta, que son exclusivas para Dios, para el Eterno. Continuemos entonces. Salmo 111:10 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Tenemos buen entendimiento, dice, cuando practicamos los mandamientos. Dirás tú, es imposible. ¿Has tú enamorado alguna vez? ¿Has amado a alguien? Cuando tú amas, todo lo demás se va arreglando en el camino, ¿verdad? Y así es. Lo primero es amar a nuestro Señor Jesús, conocerlo, vivir con Él. Y todo lo demás, Él va dando el poder. Porque tenemos que, si de verdad estamos libres, la libertad no está dada por la anarquía, ni está dada tampoco por la dictadura, por el despotismo. No, la libertad tiene límites, porque se protegen bienes, se protegen moralmente, espiritualmente, o donde quiera que sea, hay un bien protegido. Y nosotros aquí, la ley de Dios, son instrucciones amorosas de Dios, Padre, para que tengamos, ¿qué? Bienestar, felicidad físico y espiritual, mientras nosotros vivimos en este planeta Tierra. ¿Cuántos dadores de la ley hay? Ahí nos dice, ¿verdad? Santiago 4:12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y que puede condenar. Al final también, allá en el cielo, cuando nuestro nombre sea pasado lista en el cielo. Fíjate, es sencillo. Cuando tú vas a una corte, nadie te puede acusar de un delito si la ley no contempla ese delito. Tiene que estar establecido. ¿Cómo supiéramos nosotros que robar es desagradable a la vista de Dios? Y que no es así como nos debemos de conducir si no estuviera en la ley de Dios. ¿Cómo supiéramos nosotros si matar, si quitarle la vida a una persona, ya sea físicamente o con nuestras palabras, es desagradable para Dios y que Dios no quiere que su pueblo se comporte así? Si no estuviera estipulado en la santa ley de Dios, no sabríamos. ¿Cómo supiéramos nosotros que hay que adorar a un solo Dios si la ley no lo dijera ya? Si Dios no lo hubiera dicho principalmente, anduviéramos con un montón de ídolos, ¿verdad? De diferente manera, de estatuas y de aquellos a los que le dedicamos nuestra mayor atención y nuestros mayores afectos. Todo eso es ídolo. ¿Cómo supiéramos que el séptimo día hay que reposarlo? Porque quien es criatura y reconoce a su creador debe de adorar a su creador. ¿Cómo supiéramos si la ley no lo dijera? Entonces nosotros adoraríamos también a Dios, le vendríamos a dar honra y gloria en el tiempo especial que Él ha santificado en cualquier otro día de la semana, ¿verdad? Y no en el día séptimo, como Dios, el legislador del universo y del planeta Tierra, lo ha estipulado.
¡Qué maravilloso! Uno solo es el legislador. Todo lo demás es humano. Y ninguna ley puede ser santa, solamente la ley de Dios, porque tiene la característica de legislador universal, santo, perfecto, justo y bueno. Bendito sea el Señor. Santiago 1, 23, 25. Así como el espejo revela las impurezas del rostro, asimismo la ley revela nuestros pecados y nos conduce a quien es el remedio para los pecados, Cristo Jesús. Y hoy tenemos la oportunidad, tú y yo, de abrir nuestro corazón, rendir nuestra voluntad al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea Jehová. Se cuenta que en una ocasión, el renombrado pintor español Salvador Dalí visitó una de las instituciones donde se recluyen aquellas personas que ya no pueden tener juicios ni razonamientos cuerdos, ¿verdad? Una persona ya determinada que está demente. Así que le pidió al director de la institución que por favor le mostrara las celdas. Él quería pintar a un loco, pero alguien conforme a la percepción de él, que de verdad le atrajera. Así que el director empezó a enseñarle las diferentes personas que habían en las celdas para ver cuál le atraía al pintor para ser pintado. Fue donde uno le explicó, dice, se hace creer que es Napoleón Bonaparte, que es Nerón, y aquí, así sucesivamente. Ninguno le atraía a Salvador Dalí. De repente, pasaron a una celda y al ver entrar a la celda, el pintor dijo, "Oh, este es genial, que está acá, esta persona demente, una persona con su cabello todo desmoronado, desarreglado, con los ojos así saliéndose, le encantó". Entonces, el director de la institución le dice a este pintor, disculpe, pero ¿cuál loco es el que quiere pintar? Ese que está ahí. Pero aquí no hay nadie, le dijo. Esta celda está vacía. Lo que hay es un espejo allá al final. ¿Y quién era ese loco que le había llamado la atención a él para pintarlo, que le encantaba? Era él mismo, ¿verdad? Este incidente nos hace pensar a nosotros que aunque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios mismo, cuando nos miramos atentamente en la ley perfecta de la libertad que describe Santiago 1:25, percibimos la fealdad del pecado en nuestro rostro espiritual, es decir, en nuestro carácter, ¿verdad? Contemplar y seguir el ejemplo de Jesús restaura en ti y en mí la imagen de Dios. ¿Por qué? Ahí dice, ¿verdad? Primera de Corintios 1:30. Vamos a leerlo, por favor. Primera de Corintios 1:30. Me parece que lo tenía acá, pero no. Oh, sí, aquí está. Dice las Sagradas Escrituras, es a causa del plan de Dios que estamos en Cristo, quien es nuestra sabiduría. Él es nuestra justicia y nuestra redención y santificación. Bendito sea Jehová. Entonces, todo es aquello, ¿verdad? Que cuando nuestro nombre sea pasado lista en el cielo, vamos a ser juzgados, ¿verdad? Por lo que hemos hecho en esta tierra, pero conforme a un parámetro también, ¿verdad? Cuando tú vas a una corte, como dije, no eres juzgado por lo que se le venga en gana al defensor, al acusador y al juez, no. Están establecidos ahí, ¿verdad? Nadie te puede ni tratar ni acusar de que eres culpable mientras no hayas sido oído y vencido en juicio y dictaminado por el juez y dada la sentencia y pasar la sentencia en modo de cosa juzgada y determinar que eres culpable. Pero hay una ley que determina qué es delito y qué no. ¿Cómo vamos a proceder nosotros también como hijos de Dios? La libertad en la que tú te mueves en los países, en tu lugar de trabajo, está dada también por instrucciones a seguir, ¿verdad? Sigamos las instrucciones que Dios nos ha dejado. ¿Por qué nos rebelamos contra ellas? Mira, en los países, cuando alguien se está rebelando contra la voluntad de los legisladores,
la voluntad del pueblo representada en los legisladores y plasmada en las diferentes leyes, le toca cárcel, pues es penado, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo es nuestra justicia, pero tenemos que venir a Él, porque la ley de Dios solo refleja el mal que nosotros tenemos, pero no nos puede ayudar en nada. Pero al vernos nosotros reflejados, nuestra mala manera de vivir, nuestro carácter, nuestros defectos, tenemos una solución. Y la solución es la sangre de Cristo. Gloria sea al Cordero de Dios, que todavía quita el pecado del mundo, porque su sacrificio fue único, perfecto, aceptable ante los ojos de Dios el Padre. Cristo nos hizo justos ante Dios el Padre. Nos hizo puros y santos y nos libró del pecado. Por lo tanto, no tenemos que someternos a la esclavitud del pecado. Pues donde está el Espíritu del Señor, bueno, Dios nos dio leyes espirituales, ¿verdad? Allí hay libertad. Si nosotros nos conducimos de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que guardemos sus mandatos, ¿verdad? Que nos comportemos con los parámetros celestiales. Está difícil a veces, ¿verdad? Pero no es imposible, porque Jesús para eso vino a enseñarnos a nosotros. Tomemos entonces la decisión hoy de reflejar la gloria de Dios en nuestras acciones y palabras. Si lo hacemos así, como dice Primera de Timoteo 4:16, vamos a leerlo así textualmente. Primera de Timoteo 4:16. Cerciórate de que tu enseñanza continúe centrándose en Cristo. Haciendo esto, no solo salvarás tu propia alma, sino la de quienes te escuchan. Así que hacemos bien. Pidámosle a Dios que nos fortalezca para reflejar la gloria de Dios en nuestras acciones y palabras. Porque siendo así, este testimonio servirá para que tú te fortalezcas y también para que otros puedan ver en ti, en mí, a Cristo Jesús. La paz de Dios quede con cada uno de nosotros. Si Él lo permite, nos encontramos próximamente. Amén.